Hola amigos, así quedaron los zapatos que se comió un perro. Todo reparado con el mismo material que me entregó la zapatilla. Podrán ver todo esto en el video a continuación. Esta zapatilla está comida por el perro. Así en estas condiciones llegó. Llegó con la longa toda comida. Los pasacordones están destruidos. Los cordones también. Vamos a ver qué podemos hacer por ella. Lo primero que hay que hacer es desarmar las piezas que están dañadas. Así como lo estoy haciendo. Con la otra zapatilla pues, sacamos los modelos de la parte que vamos a recuperar. Yo no cambio todas las piezas, solamente reparo lo que se comió el perro. No hay que complicarse tanto con esto. Buscar los cueros más parecidos para poder arreglarlo. En algunas se pueden sacar de la misma zapatilla, en otras no. Aquí hay diferentes materiales. Separamos el forro también. Todo lo que tenemos que recuperar. Ahí vamos a ir viendo las partes que nos faltan. Hay que sacar los modelos. Así más o menos el trabajo que vamos a ir haciendo. Vamos a sacar la lengua, que es la nueva esta. Pero hay materiales que los pueden servir todavía. Tenemos que ir viendo lo que nos sirve y lo que no. Tenemos que sacar la otra lengua para copiarla. Esto es lo que quedó de la lengua. Nada, eso nos puede servir, ese forro. Entonces tenemos que desarmar la lengua de este nomás para poder sacar los modelos. Con la lengua de esto vamos a ir copiando las piezas y ver que nos puede servir para repararla. Vamos a desarmar la lengua. Sacamos la etiqueta. Tenemos que limpiar bien las piezas esta. Vamos a volver a ocuparla. Encontré unos cueros parecidos con los que voy a confeccionar la lengua. Aquí tenemos material para la lengua. Vamos a dejar ahí. Con esta pieza de cuero que sacamos de la otra zapatilla vamos a reparar lo que nos falta. Vamos a hacer una limpieza. Bueno, ya la estaba limpiando ya antes de grabar. Y salió lo que estaba sucio. Vamos a limpiar la otra superficie. Vamos a empezar a recuperar lo que nos falta de la zapatilla. Vamos a limpiar la otra que está sucia también. Se vean iguales las dos. Y tiene unas manchitas, las vamos a aplicar un desmanchador que tengo. Pero eso va a ser cuando las termine. Al último.
Con la zapatilla, bueno, vamos a sacar la copia del pasacordón. Con la uña podemos marcar para tener una idea de la pieza que tenemos que cortar. Con una lesna vamos a hacer los orificios. ¿Dónde ven? Más o menos para tener la idea de cómo es. Marcamos. Cortamos aproximadamente lo que marcamos. Después que este modelo cortado con las perforaciones, probamos. Ahí tenemos una parte y nos sirve para el otro lado igual. Ahora nos falta tener el otro molde de los lados, de la parte que nos falta, el otro lado. Es para tener la idea de cómo es. Nos tiene que quedar parecido. Ahí sacamos el molde. Esto para sacar la pieza que nos falta. ¿Cuánto es lo que se comió el perro? Ahí nos da la idea con el modelo que estamos haciendo ahora. Vamos a cortar. Después que tengan aproximadamente la pieza completa, hay que seguir corrigiendo, ¿eh? Marcamos el borde de la suela. Esa sería la parte que tenemos que cortar del modelo, para que cuadre esa parte, la que nos falta. Aquí ponemos el papel, calculamos más o menos la mitad de esta pieza. Con la uña seguimos marcando, corrigiendo la parte del talón. Miramos y se ve más o menos parecido, ¿eh? Aquí tenemos la parte buena de la otra zapatilla copiada acá. Tenemos la parte de atrás, mira, talón, está marcado, el cordón, la parte del pasacordón. Localizamos las piezas a punta y acá también. Ahí estaría el otro orificio del cordón. Más o menos eso es lo que nos falta. Reponer con esta otra pieza que está acá. Vamos a cortar la pieza que nos falta de aquí de la parte de la lengua. Esta es la pieza que vamos a ocupar. Vamos a descarnar esto. Ya tenemos descarnada la pieza. Ahora vamos a descarnar la zapatilla. Y empezamos.
Así le vamos haciendo espacio a la pieza que vamos a poner. Vamos a pegar. Vamos a pegar todo con PVC. Esto está fresco todavía, lo vamos a pegar y lo vamos a calentar con el secador. Ya tenemos pegado una parte, vamos a poner un refuerzo acá y reponer lo que falta aquí. Para seguir con la recuperación de esta pieza. Vamos a descarnar esta parte. Vamos a pegar las piezas. Después marcamos cuánto nos falta para completar la correa de este pasacordón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces tenemos que llegar hasta ese punto. Necesitamos recuperar eso. Este pedazo que dejó el perro de la otra lengua, vamos a sacar la parte que nos falta. Marcamos donde llega la correa y tenemos que hacer la unión ahí. Ese pedazo que va a ir en ese punto. Esta es la última pieza que nos falta antes de empezar a armar todo con costura. Ya está tomando forma. Tenemos que reforzar esa parte, hacer estos refuerzos porque si no esto se va a romper. Esto resiste los tirones del cordón. Después vamos a emparejar lo que está sobrando. Falta recuperar el forro ahora. Con el forro de la lengua vamos a hacer la terminación del lado. Aquí estoy cerrando la costura y terminando de poner esta pieza. Vamos a dar vuelta.
con el otro pedazo de la lengua que nos sobró, la vamos a poner acá. Aquí donde le falta un pedazo. Lo empezamos a coser. Así de esta manera es como se van arreglando estos tipos de zapatos. No todo se puede hacer en máquina. Es de gran ayuda este crochet. Aquí voy a cerrar. Vamos a cerrar con 3 puntadas. Yo le apliqué el pegamento, le puse unos refuerzos de tela y vamos a empezar a unir la pieza. Así, y luego le hacemos la costura. Ya está tomando forma ya la zapatilla. Vamos a terminar esta parte. Vamos a poner el refuerzo que nos falte con este generito. Lo ponemos doble para que le dé más firmeza. Ya tenemos puesto el refuerzo y ahora tapamos con la pieza de los cordones. Todo esto se recorta después que esté cosido. Está terminada la zapatilla que se comió el perro. Así nos quedó. Gracias amigos. Hasta el próximo video.